Bueno, ok, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que vamos a tener aquí en colaboración con R&R, su servidor, el contador Ociel Omar Hernández. Vamos a realizar por aquí una temática cada 8 días sobre consultas que tienen que ver con temas contables, fiscales, financieros y todo aquello que necesita saber toda la gente que quiere emprender, lleva un negocio, tiene una empresa, para que su funcionamiento sea el mejor, el más adecuado. Y si ya está en funciones, pues para que podamos ahí apoyarles en lo que sea necesario. Sí, los viernes a las 7 de la tarde estaremos aquí en punto de esta hora para, ahora sí, después de la semana laboral, pues un ratito de desestrés con temas un poquito que vamos a tratar de hacer digeribles para el público. ¿Sí? El día de hoy tengo por aquí como invitado al contador público certificado Roberto Jaramillo Feria, con un tema que es algo de trascendencia en estas últimas semanas. Sí, el contador, él es catedrático en varias universidades aquí en la ciudad de Durango, en el estado de Durango. También ha apoyado por ahí, él es expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Guadiana, ¿sí? También ahorita actualmente está como, como consejero dentro del mismo consejo del año 2023-2025 que está por concluir. Sí, él es certificado en el área de fiscal por parte de la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos. Y pues bueno, tiene una amplia experiencia, ya muchos años en estos temas contables y fiscales. Hablaremos el día de hoy sobre lo que es por qué el SAT me rechazó mi devolución de saldo a favor. Un tema muy controversial. Contador, bienvenido, buenas tardes. Un gusto tenerlo por aquí. Buenas tardes, Social. Un gusto el estar contigo en esta sección del programa, con un tema bastante interesante que ha causado, de alguna manera, ciertas molestias tanto a los contadores como a los contribuyentes, ya que veníamos manejando ciertas situaciones, pudiéramos llamar como uso y costumbre, las famosas devoluciones automáticas en 5 días, y que este año nos llevamos la sorpresa de que pues no eran 5 días y que la autoridad dice que no hay devoluciones automáticas, que está dentro de sus plazos de hasta 40 días de examinar la información y bajo su criterio, pues el que proceda a la devolución o no. Entonces, eso es lo que a muchos de los radioescuchas que te están siguiendo o de nuestros propios clientes, pues ha sido la inconformidad. Y bueno, dentro de este tema tenemos la situación de que durante esta semana, aproximadamente a partir del día 6 de mayo, por ahí empezaron a llegar a los buzones tributarios cierta información por parte de la autoridad, en donde hacía un énfasis en las deducciones personales, que recordando, bueno, estas deducciones personales, para cualquier régimen de personas físicas, pues es una deducción adicional a lo que como giro del negocio, como gasolina, mantenimientos, herramientas, entre algunas otras, nosotros podemos deducir cuando presentamos nuestra declaración anual, así como las colegiaturas que van desde preescolar hasta preparatoria. Los gastos médicos entran también en este rubro, ¿eh? Así como los intereses por los créditos hipotecarios, ya sea por Infonavit, por Fobiste o los bancarios. Y específicamente, ¿qué pasó en este aviso que nos da la autoridad? Hace relación o hace mención a las deducciones personales que por ahí tenemos con gastos médicos. En la situación donde, parafraseando lo que el comunicado dice, que como este rubro, el sector médico, es un rubro que tiene una alta vulnerabilidad o un alto riesgo en el sentido de que pues no reportan todos los ingresos y no se expiden todas las facturas y también
hay una cierta falta de cultura por parte de nosotros como pacientes que asistimos a cualquier tipo de consulta médica, que no solamente tiene que ver con un médico especialista, puede ser dentista, puede ser un nutriólogo, puede ser un fisioterapista, cualquier tema que tengamos relacionado con la salud, menos lo estético. Lo estético, eso no entra en este rubro, pero la situación del pedir facturas y no solamente pido mi factura, sino que la autoridad de alguna manera me invita o me obliga a que yo haga mis pagos de estas consultas médicas con tarjeta de débito, crédito, cheque o transferencia. Y a veces tenemos la cultura o no, y hay muchos pequeños recovecos ahí en la práctica que podemos encontrar. Pero no sé si por ahí también vistes algo de este comunicado, ¿sí? Sí, contador, de hecho, por eso el tema de hoy, porque desafortunadamente, como usted lo comenta, pues ya traíamos por ahí 6 años, casi 7, en cuanto a obtener esa devolución automática en 5, máximo 10 días, y pues la gente desafortunadamente creía que se iba a seguir manteniendo esta temática. Entonces, desafortunadamente no se dio porque, como bien lo comenta, pues el SAT no está obligado a hacer esta devolución de un saldo a favor en este tiempo. La ley, el Código Fiscal le marca hasta 40 días para poder efectuar la devolución siempre y cuando pues no exista ninguna diferencia o inconsistencia dentro de lo que es la determinación del saldo a favor. Y desafortunadamente empezamos hace 3 semanas con inconsistencias en la cuenta clave, que por ahí ya investigando y revisando el tema se dio en que este cambio que hizo Citibanamex el año pasado, que hizo su división del grupo nuevamente, pues que las bases de datos del SAT había por ahí automáticamente descontinuado esas claves interbancarias. Por eso solicitó como primera ahora sí que comprobación para la determinación del saldo, el que actualizara las claves interbancarias. Posterior a eso, pues nos damos cuenta que el día de ayer, bueno, desde antier, pero ya de manera ahora sí que masiva el día de ayer, pues empezó a llegar este comunicado dentro de las inconsistencias del saldo a favor, ¿no? Ahora sí que interpretándolo de una manera un poquito más relajada y más entendible, más digerible, pues casi vamos a tener que estarle cuidando a los médicos que estén pagando sus impuestos para que nosotros podamos deducir los recibos que le solicitemos. Sí. Sí, es Este, eh, correcto, Ociel. ah, Y siendo un pequeño paréntesis a eso que tú nos mencionabas de las cuentas o las claves interbancarias con lo de HSBC, con algunos que otros bancos también pasó una situación que a lo mejor con las claves de otros bancos también había aparentemente motivo de rechazo, pero se corrigió solo, porque al principio manejaba la situación de la error en la famosa clave interbancaria, pero a los 2 días ya se había corregido la propia información que la autoridad maneja en su propia plataforma. Pero no sé si recuerdas que este tema de las claves es un poquito, tiene su historia, ¿verdad? Porque ahora pide el estado de cuenta y la clave que sea del propio contribuyente. No sé si recordarás que hace algunos años, no muy lejanos, incluso había personas que sin ser contadores se metían a hacer las devoluciones de conocidos en el trabajo o familiares y el SAT solamente pedía una clave interbancaria y resulta que ponían la clave interbancaria personal, no la del contribuyente, y la autoridad devolvía esos saldos a favor a las cuentas de estos contribuyentes. Cuando empezó a haber una serie de, por ahí, situaciones de inconformismos y quejas de manera ya legal y demás en redes sociales y jurídicamente de estos contribuyentes, hasta que la autoridad puso como un pequeño candadito donde ahora sí nos pide que sea la propia clave del contribuyente. Este año ya no vi tanto problema con eso, pero todo el año pasado había algunos detalles que se les llegaban a pasar depósitos, o bien también el acierto de la plataforma, donde decía, la clave que usted acaba de poner no es la del contribuyente, favor de hacer solamente el cambio de la cuenta clave. Que este tema también fue un tema que dejó ciertas situaciones hace unos 2, 3, 4 años con esto de las claves. sí, de hecho a mí me tocó por ahí varios clientes que se acercaron conmigo
que me dijeron, oye, hice mi devolución o X primo del amigo me ayudó para determinar mi saldo a favor y no me resolvieron y me puedes revisar y me metí a revisar el estatus y ya estaba pagado 3, 10, 5, 15 días atrás, dependiendo de la fecha en la que lo habían realizado y pues ellos nunca les había llegado nada y al confirmar la clave efectivamente era otra clave interbancaria. Sí me tocó atender por ahí a varias personas. Ahorita, pues bueno, sí se corrigió ese tema automáticamente, pero sí parece ser que el problema se originó por lo de la división del grupo de Citigroup, Citibanamex. Pero bueno, eso se corrigió y ahora nos están determinando otro motivo por el cual nos dicen pues que no pueden pagarnos, ¿verdad? Ahora, aquí la situación, contadores, ¿cómo podemos hacerle nosotros como contribuyentes y principalmente más los asalariados, que es a los que les pegó un poquito más este tema, porque la mayor parte o yo creo que el 85-90% de esto de solicitudes de saldos a favor, pues es de las personas asalariadas? ¿Cómo le pueden hacer o cómo podemos nosotros ahora buscar o tratar de prevenir o qué deberíamos de hacer o buscar para que el año que entra podamos no podamos ahora sí que caer en el objeto de que nos puedan rechazar? Yo sé que es algo muy difícil, puesto que el SAT, pues cada año y a veces cada mes, cada 2 meses, pues está cambiando sus criterios, ¿no? Y a veces son muy arbitrarios, pero ¿qué sería la recomendación? Yo creo que una sería como cuando vamos por ejemplo, tú como yo que tenemos la actividad empresarial de prestación de servicios o régimen con actividad empresarial, cuando, por ejemplo, ocupamos los servicios de un tercero, por ejemplo, para hacer algún arreglo en la casa, en el despacho, simplemente el vehículo, vamos a la afinación o le compramos alguna pieza al carro, la compra de las llantas, pues si no es un negocio que normalmente conocemos como franquicia o grande, un taller mecánico, pues a lo mejor aquí la pregunta, al igual que como sería este servicio, equiparándolo al dentista, al nutriólogo, al experto en una área, ya sea cardiólogo, oncólogo, lo que sea, es ¿cuál es el costo de la consulta? Y la siguiente pregunta desde que uno está sacando la cita es ¿factura? Para nosotros poder tener en esa situación de factura, tener el antecedente. Y la siguiente es, ¿puedo hacer transferencia o cobro con tarjeta, con terminal? Porque si dices, sí, sí lo de la factura, pero me la dan en efectivo, pues también de nada nos sirve tener ese CFDI, esa factura, porque no lo vamos a poder deducir. Aunque en esa situación también pasaron ciertas peculiaridades en donde a veces la gente hace la factura y aunque yo lo esté pagando con mi tarjeta, en la forma de pago ponen efectivo. Entonces, pues lógicamente ese tipo de deducciones no aparecen precargadas dentro del visto bueno, el barrido inicial que hace la autoridad. Y entonces es cuando empieza uno a platicar con el cliente de, oiga, es que su devolución nada más es de tanto. Oiga, ¿y de gastos médicos cuántos tengo? Pues a mí me aparecen solamente 3, 4, 10 facturas. No, oiga, es que yo hice tantas, si tiene los comprobantes, sí tengo la factura y tengo con su voucher pagado y lo refleje, y tengo mi estado de cuenta donde se me refleja, que es la parte donde uno ya a lo mejor hace la carga, por así llamarlo, manual, donde voy relacionando y especificando que sí lo pagué y todo. Y en esta parte de impuestos hay una parte interesante de contradicción, porque por una parte el gobierno federal dice, así lo manejaba desde el presidente Obrador, en el sentido de que decía que se daba como buena fe el pago de impuestos. Pero por la otra parte estamos viendo la situación de no solamente del SAT, sino de varias autoridades recaudatorias como es el IMSS, el Infonavit. Aquí localmente, últimamente en este año, hemos tenido mucho la situación de recaudación y de la formalización que durante muchos años no había tenido gobierno del Estado, en el caso de impuestos estatales o incluso el convenio que tiene con impuestos federales, donde tienen como una premisa la recaudación. Es increíble que situaciones que han pasado, por ejemplo, en este mes, de las declaraciones de marzo que se presentaban en abril, pues la autoridad salió de vacaciones y casi todas las líneas de pago salían del 22 hasta el 28, 29 de mes, cosa que si fuera un mes normal, pues lo máximo sería tal vez hasta el día 25 o 26. Y si por alguna situación la persona no presentó su declaración,
pues estaban llegando las famosas cartas de invitación. Aparentemente me estoy saliendo un poquito del tema, pero va hilado también junto con esto que estamos viendo, en el sentido de que la autoridad está muy express en el sentido de, te lanzo una carta de invitación, pero te pido información de tal manera donde prácticamente es como una mini auditoría para asesorarme que estás haciendo bien tu cálculo o la situación o los recordatorios a través de los correos o el buzón tributario, donde te estoy diciendo que en mis sistemas no tengo detectado la presentación de tal declaración o de tal mes. De manera que es, aparentemente no hay una multa de inicio, pero sí viene esa situación que de alguna manera es un hostigamiento recaudatorio que se empieza a sentir. Entonces, también esa parte hay que cuidarla, pero si soy sueldos y salarios, como bien tú decías, o asimilado, esa parte pues es algo que a lo mejor lo puedo dejar de lado y no me va a afectar. Pero regresando a ese punto, entonces, ¿qué es lo que sí me afecta? Pues la forma en la que ahora tengo que tener ese cuidado desde la contratación del servicio. Ya no solamente me puede interesar que el médico sea muy bueno o especializado en su área, sino que pueda tener la capacidad de pedir facturas y que pueda hacer los cobros con terminal. Un ejemplo te pongo, por ejemplo, mi familia compramos un paquete dental de 2 años y en ese aspecto, pues durante los primer año hacíamos los pagos con la terminal, con la tarjeta y no había ningún problema. De momento, suspendieron los pagos con terminal y todos los pagos son en efectivo y no te dejan hacer transferencia ni nada. Entonces, dices, ya tengo contratado, ya tengo los brackets, ya tengo el proceso a mitad. ¿Qué hago? Pues ni modo, tengo que concluirlo, pero me estoy quedando mes con mes sin 3 facturas que los pagos los estoy realizando, pero no los puedo, no, al final de cuentas yo sé que en mi declaración anual, al meterlo como un gasto, voy a carecer de este. Y así como este es una costumbre, lamentablemente, hoy me platicaba una clienta de que le hicieron una operación y el médico fue muy tajante y dijo, a mí el dinero de lo que es mi consulta, démelo en efectivo y el hospital de usted le da la transferencia o el pago con cheque o tarjeta o como usted quiera. Entonces también esa es una situación que en la práctica se ve un poco usual. No podemos generalizar en todos los casos, pero sí llega a pasar. Entonces la recomendación sería solamente, no solamente preguntar por la cita, sino preguntar desde el momento que estoy viendo con la persona que me está dando informes, si me puede dar una factura y si el cobro lo puedo hacer por transferencia o por terminal. No sé, Sí, perdón, contador, efectivamente, no es a lo mejor lo que la clienta le dijo, no es caso ya muy recurrente en este tipo de servicios, donde los médicos cuando van a hacer alguna cirugía en hospitales particulares, la mayoría casi siempre pide su pago en efectivo, desafortunadamente. Pero bueno, retomando lo que dice usted y puntualizando un poquito más también el tema del cumplimiento de los requisitos que nos marca la autoridad para poder hacer deducibles. Entonces, lo primero es fijarnos que efectivamente nos vayan a prestar un servicio profesional que sea médico, porque también esa es otra de las cuestiones que tenemos que fijarnos bien, o sea, que la actividad que sea la que el médico esté ahora sí que profesando en su constancia de situación fiscal o en su actividad económica, sea como médico de salud, primeramente. Segundo, que precisamente pues, nos emita el CFDI correspondiente, pero también que todos los pagos sean por los medios autorizados, que como usted bien lo puntualizó en un inicio, pues es con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia electrónica o cheque nominativo a favor del beneficiario, en este caso el doctor. Y que cumpla el CFDI pues con las características y requisitos que nos piden para lo mismo. Aquí yo a lo mejor agregaría también, y que es un poco complicado por el tema y por eso le preguntaba que los asalariados cómo pueden a lo mejor prevenir un poquito más de esto, pero pues yo creo que es la cultura fiscal y más que nada ahora sí que solicitar que se acerquen con un profesional de la contaduría por lo siguiente. Estuve en una plática por ahí a principio de semana sobre este mismo tema y nos percatamos por ahí que en una de de los rechazos de saldo a favor, tiene deducciones de un médico, de un servicio médico. Este médico le elaboró durante el ejercicio pues varias facturas, pero nos percatamos que algunas sí están autorizadas y otras están rechazadas. ¿Por qué?
porque desafortunadamente la clave que están poniendo como producto o servicio que están prestando, pues no va relacionada, según el SAT, a esto de este tema de aquí parte lo de los criterios del SAT, no es su actividad, no va relacionada con su actividad y lo están considerando como parte de medicamentos y ya ve que los medicamentos pues solamente la factura de gastos hospitalarios son deducibles. Entonces a esta persona haga de cuenta que tenía 10 facturas con este médico, de las cuales 3 se las rechazó por ese motivo, porque decía que la clave correspondiente al producto o servicio no correspondía a su actividad económica. Entonces, yo sé que es complicado para las personas que nada más hacemos nuestro trabajo, nuestra función de sueldos y salarios o asimilables, poder entender esta misma situación, pero aquí es donde, pues precisamente hacemos la invitación a que se acerquen con los profesionales de la contabilidad, con la persona que sabe, porque si se acercan con el que les hace la devolución por 100 pesos, 200 pesos, pues a lo mejor esa persona no sabe ni qué claves o qué datos deben de llevar los documentos. ¿Qué opina usted al respecto de ese tema de que también, o sea, hasta ese grado se está metiendo el SAT de ser minucioso para la determinación de si procede o no procede una devolución de saldo a favor? Sí, sí, es correcto. Un ejemplo equiparable, por ejemplo, pasa en las colegiaturas, que también es una deducción personal, pero en los casos, por ejemplo, que no son colegiaturas, sino que, por ejemplo, algunos colegios a veces facturan los libros electrónicos o algún otro tipo de material que la escuela les proporciona o les cobra. Bueno, estos conceptos también están siendo caso de rechazo, que me ha tocado también estarlo viendo, como el ejemplo que dabas de los medicamentos en este caso con las consultas médicas, porque sí, es un gasto que no está equiparable. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde solamente dice servicios médicos. Algunos médicos tienen a veces el hábito de que ellos mismos tienen la farmacia o el mismo consultorio, ven la situación de los medicamentos, pero como actividad dentro de su constancia de situación fiscal no está dada de alta la venta al por mayor o menor, que aunque la tuvieran, de alguna manera tampoco sería deducible. Pero lo que sí podría ser deducible para las gentes de sueldos, salarios y cualquier persona física con actividad empresarial, es también importante que sepa que los otros estudios de laboratorio, radiografías y cualquier otro estudio que se llegue a hacer, este sí se considera que es parte también de un servicio médico. Entonces, porque a veces voy al médico de cierta especialidad y me manda a hacer estudios, ya sea que yo escoja dónde voy o a veces la recomendación de vaya a tal laboratorio, vaya con mi conocido, vaya con esto. Pero estos servicios, estos estudios que también nos hacemos, resonancias magnéticas, demás, todo esto también entra dentro de lo que son los servicios médicos. Y también es algo que se podría aprovechar, porque no en todos los casos, a veces la gente no conoce o no sabe que esto también lo puede pedir la factura, pero a veces pide la factura, pero lamentablemente lo pagó en efectivo por desconocimiento o por no tener una tarjeta, no lo pagó de la manera adecuada. Pero creo que esto también sería algo importante que lo tuvieran en consideración, porque esto también podría ayudar en su momento a una devolución y más si están en una situación de tratamiento médico. Aquí en esta línea nos parte que el servicio médico lo puedo recibir yo como contribuyente, pero también puede ser se llama que es en línea vertical. ¿Qué quiere decir? Ascendente y descendente. ¿Puedo pagar yo los servicios médicos de mi papá, de mi mamá? Por supuesto. De mis abuelos, sí, si los tengo también yo los puedo pagar. De mis hijos, sí, y hasta de mis nietos. Todo es lo que es líneas vertical, ascendente o descendente. Pero también puede ser de manera vertical. ¿Hacia quién? Pues hacia mi pareja, hacia mi esposa, mi esposo, en esa línea. Ya si son primos, tíos, concuños, otro tipo de ramas políticas o consanguíneas, ahí ya no entra la cobertura de los gastos médicos o deducciones personales. Eso también creo que es algo importante, porque a veces las personas creen que nada más puede ser hacia los hijos o hacia ellos mismos o los papás, pero puede haber la situación de que a lo mejor podemos tener una persona pensionada y a veces pensamos que los pensionados no deben de presentar declaración anual o que a lo mejor no pueden tener saldos a favor y es completamente a veces erróneo porque a veces son personas que tienen ingresos en otro capítulo como intereses
o que tienen su pensión por parte del IMSS, del ISSSTE, o a lo mejor algunos hasta de ciertas empresas como CFE o Telmex, algunos afortunados, pero que tienen pensiones arriba de 30,000 pesos al mes. Bueno, tienen esa situación también de presentar declaración anual. Pero esta es en base al comentario que me hacías, es una pequeña acotación adicional, pero que tiene que ver con el comentario que me hacías. Es correcto. También hay otros de los gastos que sabemos que podemos decirle a los asalariados, a los contribuyentes, a todas las personas que pagan deducciones personales para tratar de obtener un saldito a favor a fin de año. También hay que hacerles saber que los aparatos ortopédicos son parte de estas deducciones personales, los lentes graduados también para la familia, los gastos por nutrición y por psicología, ahora con el tema del COVID que causó cierto impacto psicológico en los jóvenes y en los adultos, en algunos adultos, pues también son parte de todo este tipo. Por eso, ahora sí que si usted me lo permite, vámonos a este pequeño espacio publicitario, pero les dije, acérquense con un profesional. Contador Roberto, denos ahí sus datos para que la gente se acerque con usted, para que las personas vayan y lo busquen y sepan qué es lo que pueden y qué no pueden incluir dentro de sus deducciones personales o autorizadas los que tengan actividades empresariales. Muy bien, pueden buscarme, estamos en redes sociales como Roberto Jaramillo o como ILC Durango. Y bueno, pueden contactarse también al celular 618-122-3926. O hablando aquí con nuestro amigo Ciel, él seguramente los puede poner en contacto con su servidor. Ajá, ok, perfecto. También aquí nosotros les decimos que se acerquen aquí con nosotros, el despacho Bilancia DGO, también en teléfonos de contacto 618-121-1916, 618-323-0010, o si gusta vía correo electrónico en bilancia.dgo@gmail.com. También aprovechamos aquí para mandarle un saludo al Colegio de Contadores Públicos del Guadiana, a todos sus integrantes, compañeros, colegas que también se dedican a estos servicios y que también pueden acercarse con ellos para que los canalicen con alguien quien les pueda asesorar de la mejor manera. Contador Roberto, continuando con el tema, en el tema de deducciones adicionales, o sea, otro tipo de deducciones, ya no las médicas, ¿qué otras podemos incluir que sean las más comunes y que los asalariados, la mayoría de ellos, puede llegar a tener si bien nos va para poder tener a lo mejor la posibilidad a un saldo a favor? Ok. Otra de las comunes es, bueno, los intereses por créditos hipotecarios. Que bueno, si cuando saco mi crédito porque tengo Infonavit o porque tengo Fobiste o quizás tengo alguno, pero no me alcanza quizás para la casa que yo necesito, pues hago lo que es un Cofinavit o la asociación con un crédito bancario y estos intereses que voy pagando de mi casa, solamente una parte son los que la autoridad considera como deducibles, que son conocidos en términos como intereses reales. Y en términos sencillos, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la tasa de interés que yo estoy pagando con el banco o con el Infonavit es, por ejemplo, del 7%, pero lo que es la inflación en el país, por ejemplo, fue del 5%, el porcentaje, la unidad o las dos unidades adicionales que están por encima de la inflación son prácticamente lo que la autoridad me toma como este concepto como interés real. No es todo el interés que yo pago por mi crédito, pero al final de cuentas es algo que sí me va a permitir hacer la deducción. Este tipo de instituciones normalmente a fin de año o entre los primeros meses de enero o a más tardar marzo van entregando unas constancias y a veces las personas dicen, pues, ¿qué es esto? Pues son las constancias de retenciones de impuestos. En el caso de Infonavit o Joviste sí me ha tocado ver que ya viene calculado lo que es el interés real y dice del periodo de enero a diciembre o a partir del periodo en el que tengan algún pago. Entonces, este es algo muy común, el pago de las colegiaturas, en donde tenemos topes en estos pagos. A veces las personas pagan 60, 90,000 pesos al año o más, depende del colegio, y resulta que solamente pueden deducir 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 pesos, depende del nivel educativo,
por hijo. Y a veces tienen uno o dos hijos en diferentes grados. Bueno, por cada hijo que tengan estudiando en una institución privada, ellos pueden deducir. Pero algo que he hecho con algunos clientes cuando los dos trabajan en asalariados, ya sea en el sector público y privado, o ambos en el público o en el privado, es el hecho de facturar solamente, por ejemplo, si estoy pagando 90,000 pesos o 60,000 pesos de colegiaturas al año, pues solamente alrededor, a grosso modo, unos 14,000, 15,000 pesos solamente van a ser deducibles para mí. Pero ¿cómo podemos hacer más larga esta línea? El decirle, bueno, el esposo que a lo mejor pague los primeros 6 meses las colegiaturas de su hijo y de julio a diciembre que la esposa ahora pague las colegiaturas de ese mismo hijo. Y si y tienen un niño o una niña, pues si ahora es que se inviertan los papeles. De manera que solamente en lugar de que puedan deducir quizás por hijo 12,000, 14,000 pesos, pues puedan deducir hasta 28,000, 30,000. Entonces, estas son pequeñas estrategias o pequeños tips que no están prohibidos en la ley. En ningún lado dicen que no se puede hacer. Y hay una máxima en el derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, este permitido. puede ser muy buen tip. Es correcto, contador. De hecho, por ahí una de las recomendaciones, como usted bien lo dice, es si tenemos dos o más hijos, pues bueno, ver también el nivel educativo en el que se encuentran para poder dividirlo ahora sí que entre los papás, ¿verdad? Cuando ambos papás trabajan. Cuando uno trabaja, pues desafortunadamente ahí, pues nada más se había topado hasta lo que la ley le permite, ¿sí? No se puede más allá de esto. Contador, una pregunta, ¿por qué el SAT toma esos criterios o de dónde puede partir el SAT para tomar esos criterios para determinar si es o no un saldo a favor? Me ha tocado ver muchos trabajadores que dicen, es que yo sí estoy, pagando mi casa de Infonavit o mi casa de Foviste, y pagué a lo mejor 3 o 4 consultas médicas y desafortunadamente todavía sí me sale saldo a cargo, revisando que pues sí hay pocos intereses reales por deducir, y las 3 o 4 consultas médicas que cumplen con todos los requisitos, pero ¿qué puede ahora sí que utilizar o cuáles son las bases o criterios que el SAT, de los que el SAT parte para que podamos determinar saldos a favor? Ok. Primero vamos a ver en qué criterios o por qué criterios pueden salir saldos a cargo, para luego poder entender más lo de los saldos a favor. Dice la ley que quienes están obligados, en el caso de asalariados y asimilados, a presentar declaración anual. Dice uno, cuando tenga un solo patrón y gane más de 400,000 pesos al año, es decir, que está percibiendo un sueldo de arriba de 30,000 pesos por mes. Dice, en ese caso, tendrá la obligación forzosa de presentar su declaración anual. Y en el segundo caso dice que, bueno, cuando a lo mejor no gana más de 400,000, pero resulta que durante el año, por ejemplo, de enero a abril, estuvo con un patrón, se salió, y luego de septiembre a diciembre entró con otro patrón. Dice, solamente tuvo un patrón a la vez, sí, es correcto, pero durante el año tuvo dos patrones. Entonces, son jurídicamente dos personas legales que el SAT va a sumar los ingresos que percibió en ambos, y al momento, el cálculo que hacemos, se hace en personas físicas, es a través de una tabla o tarifa, en donde, por ejemplo, dice, de 1 centavo a, un ejemplo, 15,000 pesos, no, 8,000 y fracción de pesos, es el 0% que te voy a cobrar. De 8,001 a 15,000 te voy a cobrar el 6%. Y así se va en esta tabla por porcentajes, que puede llegar hasta el 32%. Entonces, a lo mejor el patrón, cada uno de mis patrones me cobraron y me retuvieron el impuesto de acuerdo a lo que yo estaba ganando. Pero en la declaración anual, ¿qué se hace? Se suman los ingresos que generé de enero a diciembre de todos los patrones que yo tuve y se calcula en base a una tasa que se llama anual, no la mensual como me lo estaría haciendo el patrón. Y resulta que en esta tasa anual, si mis patrones me estaban reteniendo el impuesto, a lo mejor en el segundo renglón, que es del 6%, pues resulta que al sumarlos y acumularlos, pues ahora lo estoy pagando con la tasa del 9 o del 12%. Entonces, ahí es donde me puede estar saliendo una cantidad a pagar. ¿Qué otra situación puede dar? Dice, bueno, ¿hasta cuántos patrones puede estar una persona?
Al mismo tiempo, según ley del Seguro Social, pueden ser 4, pero hemos encontrado gente que entra y sale de un trabajo, que tiene a veces 2 trabajos al mismo tiempo con diferentes patrones, pero también generan la situación de que dice, es que yo solamente soy asalariado. Sí, pero tiene dinero en una cuenta de ahorro, en una cuenta de inversión, una caja de ahorro X, y esos intereses que puede llegar a generar, que a veces más son pérdidas que intereses a favor, pues también ya me está obligando a presentar una declaración anual. Entonces, cuando se van sumando todos estos conceptos, pues donde me puede estar saliendo a mí a tener una cantidad a cargo. Me ha tocado casos, aunque no es muy común, pero en ciertas dependencias de gobierno a veces retienen impuesto de menos. ¿Por qué? Porque tienen un programa que no se actualiza o no actualizan las tablas con los índices o con la información más reciente y siguen calculando los impuestos con una información de hace un año, 2 años, y resulta que cuando se hace el cálculo anual, resulta que le sale a pagar. También me ha pasado el caso contrario hace 2 años, cuando empezaba lo del bienestar, que se hizo el cambio del Seguro Popular al Bienestar y que luego fue IMSS Bienestar, que se les retuvo de más y les generó en automático, sin tener ningún tipo de deducción, un saldo a favor. Entonces, ese es el punto uno. ¿Cuándo me puede salir un saldo a favor si no tengo ningún tipo de deducción personal? Porque mi patrón me retuvo de más impuesto durante el mes o durante el año y al momento de hacer el cálculo anual resulta que tengo una pequeña diferencia a favor. ¿En qué otro momento me puede salir un saldo a favor cuando yo tengo alguna deducción personal? Como bien lo comentábamos, seguros médicos, colegiaturas, los intereses de créditos hipotecarios, pero también hay otro que no es muy común, pero alguna gente sí lo llega a utilizar, las aportaciones voluntarias al fondo de ahorro. ¿Y eso qué es? Dice, bueno, si tú tienes una Afore, te debe de llegar tu estado de cuenta cada 6 meses, pero en estas Afores tú puedes ir haciendo pequeños aportaciones voluntarias, que aquí que hay unas ciertas reglas en donde yo no puedo sacar el dinero durante 5 años, pero ese dinero que yo estoy depositando o el ahorro que estoy dejando ahí sin sacarlo, se convierte en una deducción personal que me puede servir para generar estos saldos a favor. ¿En qué otros? Cuando yo hago donativos, desde esos donativos que yo puedo hacer de cajero, en los Oxxos cuando yo pido las facturas o asociaciones que están constituidas como tal, donatarias autorizadas para recibir apoyos, estos también, estas ayudas que yo puedo estar haciendo a través de estas instancias sociales, también me están generando unos recibos de donativos que también para efectos de impuestos me pueden servir. Entonces, estas son algunas de las situaciones por las que yo puedo generar estas condiciones para generar estos saldos a favor. Hay otras Ok, circunstancias. entonces, Ujú. perdón, adelante, adelante. Hay otras situaciones donde a lo mejor las personas están obligadas a presentar una declaración anual. ¿Cómo en qué casos? Hago la transacción de vender una casa, un terreno, me gano una rifa, un concurso, recibo una herencia o un legado y se presenta como fines informativos. ¿Por qué? Porque el notario, el corredor, ya me hizo la retención del impuesto, porque el lugar donde yo participé y que me dieron el premio, ya me retuvieron parte de ese impuesto. Y si estos rebasan de 600,000 pesos, es donde yo estoy obligado a presentarlos de una manera informativa. No me genera ya ningún impuesto ni que algo que tenga que pagar, puesto que ya lo hizo estas personas que hablábamos antes. Pero sí es importante también que conozcan que, bueno, si ocurre esta situación, pues ellos, aunque solamente tengan un patrón y no tengan deducciones personales, tendrían la obligatoriedad de tener que presentar su declaración anual. Es correcto. Tenemos erróneamente aquí el concepto, y lo comentaba usted muy bien en el primer punto a partir del por qué puedo tener un saldo a cargo, que el tema de dos patrones o más en el ejercicio tendrían que haber sido de manera simultánea. Ya nos definió que no necesariamente tienen que ser de manera simultánea, sino que sean en el mismo ejercicio, aunque sean en periodos diferentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un trabajador tiene dos ingresos que no sé para empezar cómo se puede partir a esto, pero tiene ingresos por sueldos y salarios de una institución de gobierno y a la vez también le timbran honorarios asimilables? También está obligado a presentar su declaración anual. Sí, es correcto, porque bueno, el asimilable es como
en la figura como si tuviera un segundo patrón. Este punto está interesante porque la figura de la asimilable solamente viene en la ley de impuestos sobre la renta. No existe ni en el Seguro Social, ni en la ley del ISSSTE, ni en la Ley Federal de Trabajo este concepto de asimilación. Es un concepto que se hizo como para acomodar a cierto personal que es especializado o de confianza, como para no tener que estarlo asegurando ni pagarle prestaciones, pero que tampoco meterlo en las situaciones de tener que darse de alta en Hacienda y para poderle pagar que me expire una factura y luego que él tenga que facturar sus gastos y tenga que hacer su declaración. Entonces, como para hacerlo un poco más sencillo a las personas, surge esta figura del asimilado, donde cuál es la única obligación, aparte del contrato y todo, de que la empresa que lo está contratando le hace una retención del impuesto, que él lo entrega al SAT y la persona, como si fuera un equiparable a un trabajador, recibe su transferencia y él feliz, porque no tiene que hacer declaraciones mensuales en absoluto, pero sí que tendría que hacer presentar su declaración anual, porque es como si hubiera estado trabajando para un segundo patrón. Aún y que sea el mismo patrón el que le timbre ambos recibos. Aquí está interesante porque tendría que ser en esencia alguien diferente, porque para la figura del asimilado debe de encuadrarse que es un trabajador especializado con el que yo no cuento en mi plantilla y que no está ahí. Y aparte, eh, solamente no es, a diferencia de un trabajador, no es alguien que yo tenga por una duración indeterminada de tiempo, que solamente es alguien que durante a ciertas tareas un cierto tiempo va a estar en la empresa, porque si no entonces rompe la figura de asimilado y entonces sería como el estar simulando y decir, quiero pasarlo como un asimilado para no pagar prestaciones, pero en realidad es un trabajador, que esa es otra materia por otras áreas de seguridad social y laboral donde podría tener implicaciones, ¿no? A lo mejor no tanto en la fiscal, pero en otras áreas quizás sí. Sí, de hecho aquí comparto este tema porque me tocó en tiempo atrás revisar una persona asalariada y que al momento de que entro a ver el visor de nóminas para el trabajador y reviso su constancia anual de retenciones y de percepciones, pues me aparece que la persona tiene sueldos y salarios timbrados por X cantidad y asimilados a salarios por X cantidad también, pero resulta que pues se los está timbrando la misma institución, la misma dependencia. Entonces ahí fue donde a mí me causó asombro y desafortunadamente, contador, lo platico por experiencia para que también la gente que nos esté escuchando ponga un poquito ahí de atención si le está pasando este tema. Pues le salen el saldo a cargo por pagar muy elevado, porque a lo mejor también dentro de este mismo tenor y considerando la tarifa que ahorita nos comentaba usted, pues le calcularon a lo mejor la retención en base a su ingreso y a lo mejor hasta mal determinado, mal calculado y sí le salen cantidades muy elevadas por pagar. Entonces, aquí le exponía ese caso por lo mismo, porque yo creo que las personas que estén un poco más adentradas a la iniciativa pública, que se percaten también de esa situación cuando les estén pagando sus patrones, ¿no? Sus entidades en las que trabajan, ¿sí? Este, Hay Perdón, casos, adelante, adelante. sentido público como en el privado, que en algunas ocasiones cuando nos ha tocado revisar alguna situación, a veces no es que sea una estrategia propia, sino que a veces es un error del cual no se percataron. ¿Por qué? Porque al momento de dar de alta al trabajador en el sistema de nóminas, pues viene sueldos, viene salarios o asimilados, pero hay una situación que hay ciertas, por ejemplo, en el ratón, que a esos que traen como que una bolita, una perillita en medio, se queda marcado en azul o en un determinado color y sin querer mueves el ratón o algo y se recorrió y te lo movió en un asimilado cuando era sueldos y salarios. Que a veces, en algunos casos, realmente sin que haya un dolo, en lugar de haberlo registrado como, como sueldos y salarios, lo terminaron registrando como asimilado a salario. Entonces, son los recibos que a veces están mal timbrados. Y bueno, ¿qué situaciones tiene cuando uno se da cuenta hasta antes de la fecha hasta antes de 28 de febrero del siguiente año? Pues yo puedo cancelar todos esos recibos mal timbrados y puedo volverlos a hacer, ¿verdad? Me genera ciertas situaciones con el SAT, que hay otros pequeños detalles que van enfocados al patrón,
donde, aunque yo los está haciendo en sustitución, hay ciertos programas en donde te permite cancelarlos, pero no te permite hacer la cancelación con sustitución. Entonces, ahí entramos en una situación en donde yo no puedo comprobar que estoy sustituyendo un CFDI porque estuvo algún concepto o alguna cosa errónea, sino a fuerzas lo tengo que cancelar, pero no puedo dejar la evidencia a través de la relación de CFDIs. Es correcto, es correcto. Por ahí también, no sé, el año pasado y en este se vio muy poco, pero también hubo algunos contribuyentes que al momento de que empiezan a revisar para presentar su declaración anual se dan cuenta de que les aparecen nóminas timbradas en otros estados, en otras ciudades y que el trabajador dice, pues yo lo desconozco. ¿Aquí qué procede, contador? En el caso de si soy el trabajador, bueno, eliminar la información que aparece precargada, pero no solamente basta con eliminarla, sino aquí sí sería interesante que si no lo saben hacer, pueden tener dos alternativas. Una, buscar primero a un contador especialista en la materia, o también pueden acercarse, hay una figura que no hemos hablado ahorita, pero que también existe, que es la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en el sentido de que dentro de la plataforma del SAT hay un apartado que se llama Mi Portal. En este apartado yo puedo poner alguna aclaración o alguna queja en relación a algo que yo esté detectando. Entonces, en esta situación del bien de lo que tú comentas, que a veces aparece un patrón y resulta que no es del estado, la ciudad donde yo radico, que puede ser de Tabasco, que puede ser de Ciudad de México, de Monterrey, que a lo mejor dice, pues yo en mi vida he ido a esa ciudad, pero resulta que me están timbrando recibos de nómina. Entonces, ¿qué puedo dejar hacer el antecedente? Pues quizás bajar los FDIs, meterlos en una carpeta en zip o en RAR, es decir, una carpeta comprimida, y manifestar a la autoridad que yo no tengo relación laboral con esa persona. Además, ¿qué más podría adjuntar? Quizás podría ir al bajar ya sea ir directamente a la subdelegación del IMSS o bajar desde mi aplicación de IMSS Digital un reporte de semanas cotizadas, porque puede ser que estos casos en particular pasan cuando en lugar de dar de alta a un trabajador o pedirle al trabajador para darte de alta conmigo, tráeme tu constancia del SAT y tu hoja del Seguro Social, a veces todavía existe la mala costumbre de estar utilizando las calculadoras por internet para el RFC. Entonces resulta que a lo mejor era un dígito el que varió, pero ese dígito es el de mi RFC. Entonces me están timbrando recibos de nómina de un patrón que está en otro lugar, pensando que es el de su trabajador, él tiene, pero me lo están facturando a mí. Entonces, dejar el antecedente a través de este reporte de semanas cotizadas en el IMSS, porque probablemente a lo mejor hay recibos timbrados por parte del SAT con mi RFC, pero no existe la relación laboral válida ante el seguro. Pues yo podría demostrar con mis recibos de nómina que desconozco la relación con ese patrón, con mi reporte de semanas cotizadas, subir una aclaración a través de este apartado, tengo mi acuse y entonces sí, con toda la confianza del mundo, le doy eliminar la información de ese patrón. Y más, ¿en qué caso, social? Imagínate que quito, a lo mejor la persona dice, voy con Ociel y resulta que tengo deducciones personales y yo pienso que tengo un saldo a favor y pasa el caso que me planteas. Y no basta solamente con quitar el registro. ¿Por qué? Porque seguramente el SAT va a decir, me estás pidiendo un saldo a favor, pero resulta que yo tengo CFDIs de ti con dos patrones. Puede decir, te niego la devolución. ¿Hasta qué? Pues hasta que tú me aclares. ¿Y cómo lo voy a poder aclarar más? Volviendo a subir la información que te comenté. Pero antes de hacer la declaración anual, acuérdate, SAT, que yo te hice una aclaración de que yo desconocía este patrón y te estoy mostrando otra evidencia. ¿Para qué? Para que entonces des por un hecho, por una certeza, que la primera solicitud con devolución de un saldo a favor que yo te mandé es correcta. Entonces, tener el mayor número de elementos posibles y si no fueras a tener una devolución, un saldo a favor, entonces vamos a dejar el antecedente de que yo desconozco esta relación laboral y es más, si es posible ante el IMSS, que yo no tengo ninguna relación con ese patrón, que hay recibos timbrados a mi nombre, pero que yo no estoy dado de alta con ese patrón. Creo que eso sería importante. Es correcto, es correcto. Pues bueno, contador, estamos llegando al final del programa.
Antes que nada quiero agradecerle su participación, que me haya aceptado la invitación. Y le pido nuevamente por aquí que nos dé sus datos de contacto para que la gente que nos está escuchando, ya sea ellos o conocidos que se acercan o el primo del amigo que necesita alguna asesoría, necesita resolver alguna duda, pues con toda confianza se ponga en contacto con usted para solventárselas en lo personal o en lo empresarial. Sí, claro que sí, Ociel. Pueden encontrarme en Facebook, así aparece en mi perfil, Roberto JF, pero también en la página que tenemos del despacho y capacitadora como ILC Durango, en donde ahí subimos información gratuita, cosas que están saliendo, para cualquier persona que tenga algún interés, pero también tenemos plataformas como TikTok, también nos pueden encontrar ahí como ILC Durango, donde tenemos algunos videos, situaciones acerca de temas vastos financieros, en pensiones, en otras áreas. Pero recuerden también, pueden lanzarnos un mensaje, un WhatsApp al 618-122-3926 y con mucho gusto, si no les contestamos la llamada, en ese momento, tarde o temprano se la regresamos, pero sería más fácil si nos pueden mandar un WhatsApp y en cuanto tengamos oportunidad, se los contestamos. Es correcto, pues bueno, nuevamente aquí yo también les hago la invitación que nos sigan ahí en redes sociales también como Bilancia DGO, números de contacto, llamada WhatsApp 618-121-1916, 618-323-0010 y correo electrónico bilancia.dgo@gmail.com. Acérquense con las personas que saben, las personas que se han estado preparando, las personas que se capacitan día con día, y que somos las personas que estamos tratando de ver el bienestar de ustedes para el bienestar de nosotros también. Agradezco, contador, nuevamente la invitación, que me la haya aceptado. Es la primera, pero espero que no sea la única. Dejo abierta la invitación para temas de relevancia del día al día en el ámbito contable, en el ámbito financiero, en el ámbito fiscal, tributario, en el ámbito laboral y de seguridad social. Y pues también ahí, uno que otro día, por fines viernes y en Balance Durango, pues vamos a tratar a lo mejor temas que sean un poquito fuera de lo mismo, pero que vayan relacionados también hacia los trabajadores y los contadores, pues a lo mejor temas sociales, socioemocionales y demás. Agradezco su invitación, agradezco a las personas que se conectaron a los radioescucha. Les dejo abierta la invitación para la semana próxima, por el mismo día viernes a la misma hora, 7 de la tarde. No sin antes agradecerle también a RIR Online Radio, que nos hace la invitación para participar aquí semana con temas que sabemos que van a ser de su interés para todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, contador Roberto. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.